Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. En la noche de hoy teníamos propuesto tratar el tema la naturaleza de la conversión. La naturaleza de la conversión. Antes de entrar de lleno en el tema, se hace necesario definir el título, los dos términos del título, naturaleza y conversión. Cuando hablamos de la naturaleza, no nos estamos refiriendo al uso que se hace del término, que se refiere a los espacios verdes, al campo, al paisaje agreste, a todo eso que el bosque, todo lo que está relacionado con los ríos, toda esa naturaleza que tanto nos gusta identificarnos en algunos momentos, no es el tema de la palabra, porque la palabra naturaleza tiene, como muchas otras palabras, varios usos. Entonces, al referirnos a la naturaleza de la conversión, nos vamos a referir en el término naturaleza a lo que es la esencia y propiedades características, en este caso, de la conversión. Es el conjunto, el orden y disposición de todas las entidades que componen. Es decir, cada cosa que compone el universo tiene su propia naturaleza. Estamos tratando de los principios universales, cuando hablamos de naturaleza, los principios universales de cada cosa que trata la virtud, la calidad, la propiedad de cada una, la índole, la calidad, el carácter, la condición, la manera de ser, la esencia, la constitución, etcétera, etcétera. Entonces, al definir en forma breve lo que es la naturaleza de la conversión, queremos enfatizar que en el término naturaleza nos vamos a referir a las virtudes, a la esencia, a la característica de esta experiencia que el Nuevo Testamento llama la conversión. Y la conversión, bueno, antes no era cristiano, antes era ateo, no me importaba nada las cosas de Dios, pero llegó un momento que tuve un encuentro personal con Jesús y entonces me convertí, me hice cristiano, experimenté lo que vamos a ver ahora, una experiencia sobrenatural con Dios. Ahora, para explicar la naturaleza de la conversión y la trascendencia que puede tener con nuestras vidas, se hace necesario que leamos en la Biblia algo que el apóstol San Pablo escribió en la carta a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y dice lo siguiente, entre otras cosas, como parte de un discurso, está concluyendo en este verso y dice así, de modo que, esa es la frase que concluye a lo que dijo anteriormente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En forma muy breve, quiero mencionarles tres cosas que este versículo, esta frase del apóstol Pablo, contiene en este verso. En primer lugar, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se está refiriendo a la experiencia que todo ser humano a cualquier edad y en cualquier momento de la existencia puede tener cuando invita a Jesucristo a entrar en su vida.
Cuando invitamos a Jesús a entrar en nuestra vida, nos vemos perdidos, nos vemos ya impedidos, nos vemos escrachados, nos vemos arruinados, nos vemos mal, no encontramos salida, pero escuchamos el mensaje del amor de Dios, que Dios nos ama a pesar de nuestra condición y que hizo algo para reconciliarse con nosotros, a fin de darnos la oportunidad de acercarnos a Dios. Entonces lo único que podemos hacer nosotros es estirar la mano pelada de nuestras almas para tomar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Cuando el ser humano extiende la mano pelada de su alma para recibir lo que Cristo nos ofrece gratuitamente, se opera en nosotros una experiencia espiritual sobrenatural. No la podemos explicar con palabras, por eso creo que la mejor expresión es una experiencia sobrenatural. A algunos no les gusta el término sobrenatural porque se refiere a otras experiencias relacionadas con otras entidades del mundo del espíritu. Pero aquí lo que estamos hablando en forma específica para poder ilustrar lo que sucede cuando una persona, hombre, mujer, niño, joven, viejo, quien sea, a cualquier edad, extienda su mano pelada porque no tiene nada que ofrecer para recibir lo que Cristo nos ofrece, entonces se opera en nosotros un milagro. Hay una obra interna espiritual que no sabemos precisar con palabras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús explicó a un hombre que esta experiencia sobrenatural él la llamó nacer del Espíritu. Es decir, que a pesar de la edad que podamos tener, al dirigirnos a Cristo y extender nuestra mano pelada para recibir lo que Él nos ofrece, entonces es como si naciéramos de nuevo. Al tener esa experiencia sobrenatural con Dios, el Espíritu Santo de Dios interviene. No me pregunten cómo, porque es difícil de describirlo. Es una experiencia para vivirla más que hablarla. Y de esa manera se opera un cambio en nosotros. El amor de Dios obra una transformación. Entonces ya no somos los mismos. Así como la cruz o la persona de Jesucristo marca un antes y un después en la historia, cuando tenemos esta experiencia sobrenatural con Jesús, se opera en nosotros un cambio. Y nosotros somos tan conscientes de ese cambio que nos damos cuenta que hay un antes y un después al recibir a Jesús como nuestro Salvador. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Entonces, para concluir esta parte del texto, hay algunas cosas interesantes. Porque al nacer de nuevo, el apóstol San Pablo dice, en otra parte, que somos hechos templos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza a residir, a habitar, a moverse dentro de nosotros, porque hay una obra que Él gestó en nosotros que nuestra mente le cuesta comprender y absorber y asimilar, pero de alguna manera experimentamos que hay alguien que empieza a moverse dentro de nosotros y ese alguien es el Espíritu de Dios. Entonces, aquí viene la conclusión de esta partecita. Si nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, automáticamente somos hechos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en nosotros. Nuestra vida toda es el templo en el cual interiormente el Espíritu Santo comienza a moverse dentro de nosotros. Entonces esto nos responsabiliza en algunas cosas. En primer lugar, al ser templos del Espíritu Santo, tenemos que hacer buen uso del templo. Y eso es una responsabilidad nuestra. Tenemos que hacer buen uso del templo. Aparte de eso, esta experiencia, la naturaleza de la conversión, ya nos perfila a algo. Y ese algo es que ahora
que tenemos a Jesús en nuestras vidas, que hemos experimentado esa obra sobrenatural del nuevo nacimiento, entonces tenemos la responsabilidad consciente de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Debemos ocuparnos de ello. Sí, Señor. Ya es natural en nosotros, no es que nos obligan a ir al culto, no es que nos obligan a leer la Biblia, no es que nos obliga, como dicen algunos, a vestir santo, sino que la naturaleza de la conversión ha operado en nosotros una nueva inclinación de glorificar a Dios ya con nuestras acciones y con nuestro espíritu, con nuestros pensamientos, nuestro equilibrio emocional, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar ocupados. De aquí en más. Ya el nuevo nacimiento nos perfila a estar ocupados en glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Por supuesto que al principio nos damos unos cuantos porrazos, metemos la pata, nos equivocamos, estamos acostumbrados a un estilo de vida, lo queremos volver a repetir, ya los errores se hacen cada vez más grandes y garrafales, y ya nos damos cuenta que no podemos continuar con nuestro antiguo estilo de vida, sino que ahora esta experiencia, la naturaleza de la conversión, ya nos perfila a vivir en sintonía con Dios, cotidianamente. No solo en las horas que vamos al templo, sino que en nuestro andar cotidiano, en todo lo que atañe a nuestra vivencia, estamos perfilados para vivir en sintonía con Dios. Entonces, la experiencia sobrenatural del nuevo nacimiento, en primer lugar, nos perfila a darle buen uso ahora al templo del Espíritu y a estar ocupados en servirle con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. La segunda parte del texto dice, la primera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La segunda parte dice, las cosas viejas pasaron. Me da mucha pena que muchos cristianos no tienen bien definido lo que significa la expresión, las cosas viejas pasaron. Porque ¿qué fue en realidad lo que quedó atrás? ¿Qué fue lo que pasó que ya no es más? Nuestro antiguo estilo de vida sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, viviendo como queríamos, los deseos de nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, siendo adictos al rasgo cultural de nuestra cultura de la picardía criolla, vivir para arrancarle la cabeza a la mano, no importa cómo. Bueno, ahora todo eso quedó atrás. Dios nos perdonó de todos nuestros pecados pasados. Y eso nos proyecta a un punto muy importante. Ningún cristiano, ninguno, y cuando digo ningún cristiano me estoy refiriendo también a las cristianas, ningún cristiano puede albergar en su corazón sentimientos de culpa. Me da muchísima pena que hay cristianos que están mortificados por lo que hicieron antes de convertirse. ¡Ay, todo lo que hizo! ¿Cómo puede ser que Dios me haya perdonado? No hace mucho tiempo, un hombre que había tenido la experiencia del nuevo nacimiento, bueno, me consultó para algunas cosas y me expresó un gran pesar que tenía. Yo antes de aceptar a Cristo, bueno, era muy de andar con mujeres y no me importaba si las dejabas embarazadas o no. Y hay una que quedó embarazada y tiene un hijo, y yo siempre rechacé ese hijo. Bueno, y ahora me siento mal porque ¿cómo puedo decir que Dios me perdonó cuando yo metí la pata? Bueno, eso es una cosa, una consecuencia que queda de nuestro pasado, que la tenemos que enfrentar en nuestro presente. Bueno, como pude, le aconsejé o le hablé a este hombre que Dios ya le había perdonado por eso, pero que ahora, le pregunté si tenía relación, me dijo que no, que nunca lo quiso reconocer. Bueno, quizás es el momento de que usted encare la cosa y se enfrente con la muchacha con quien estuvo y con su propio hijo, y bueno, se presente como padre y
sentirse culpable por eso no la va a ayudar en nada, ni a usted ni a su hijo. Pero si usted se identifica, se muestra, le pide disculpas por haber mantenido el margen, le dice la razón ahora por la cual se presenta, y bueno, intenta de aquí en adelante ayudar en algo y hacer acto de presencia como padre, yo creo que va a obrar un gran cambio. A usted le va a dar satisfacción saber que se está ocupando de un desliz de su juventud, y a su vez a su hijo también le va a dar la satisfacción y la alegría de que su padre, de alguna manera, se está ocupando de él y lo tiene en cuenta. Hace poco compartí este testimonio en un lugar y un padre en estas características dice, sí, yo me siento identificado con eso porque yo también tuve un hijo antes de convertirme y bueno, después que me convertí tomé conciencia, intenté relacionarme, no fue fácil porque claro, tantos años ausente y desconociendo la cosa, pero llegamos a tener una amistad y esa amistad se fue forjando, se fue cultivando cada vez más y bueno, tuve la oportunidad de conocer a su esposa y gracias a Dios tuvieron también la oportunidad de tener la experiencia espiritual que yo tuve, de conocer a Cristo y experimentar un cambio. El cristiano no puede, bajo ningún concepto, tener culpa. Porque miren, la culpa es una de las herramientas predilectas del diablo con el cual nos mantiene estancados y remachados al piso. No podemos avanzar, estamos ahí estacionados en un punto muerto. Aparte de eso, no hay motivos para tener culpa. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le interesan nuestros pecados. Él ya hizo la provisión en Cristo. Puso a nuestro alcance la solución. Y la Biblia nos dice que todos nuestros pecados fueron perdonados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿a qué tenemos que aferrarnos? A la promesa y a las afirmaciones que Dios hace en su palabra concerniente a nuestros pecados. Es más, si miramos el Antiguo Testamento hay muchas expresiones significativas. Dios dice, yo deshice como una nube todas tus rebeliones. Dios echó tras su espalda todos nuestros pecados. Enterró nuestros pecados en lo profundo de la mar. Entonces quiere decir que a Dios no le interesan nuestros pecados, sino que lo que le interesa es que a pesar de que somos pecadores, tengamos una relación con Él por medio de Jesucristo. Entonces ningún cristiano puede estar lidiando con la culpa. Mi querido hermano y hermana, si estás escuchando ahí, tenés un problema con la culpa, te despierta en la noche el recuerdo de tus pecados pasados, bueno, tenés un problema que hay que resolverlo. La naturaleza de la conversión nos lleva a resolver estas cuestiones y dejarlas atrás. Yo no puedo de ninguna manera arreglar mi pasado, pero sí puedo resolver mi presente y mi futuro. Y una de las cosas que Dios nos habla en su palabra, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Dios no se preocupa más por ellas. Entonces, si Dios no se preocupa, ¿por qué razón tú y yo vamos a estar preocupados por esas cosas? Una vez visité a una señora en un hospital que me pidieron por favor que la fuera a visitar. La señora estaba en un cáncer, con un cáncer terminal que le estaba consumiendo la vida. Bueno, fui al hospital, estaba rodeado de su familia. Y la señora quería hablar conmigo. Entonces yo le pedí a los parientes que me dejaran un momento solo con ella. Y cuando me dejaron solo, ella misma dice, mire, yo sé que me voy a morir. Y una de las preocupaciones más grandes que tengo son los muchos abortos que me hice. ¿Cómo me voy a presentar en la presencia de Dios con todos los abortos que me he hecho? Es otra cosa bastante fuerte. Pero en ese momento les presenté lo mismo que estoy hablando ahora. ¿Usted recibió a Jesús como su Salvador? Sí. ¿Cuándo fue eso? Hace tantos años.
¿Usted está segura que Dios le perdonó? Sí, 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 me perdonó, pero esto de los abortos me tiene mal. Bueno, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo, no teniéndoles en cuenta a las personas sus pecados. ¿Para quién cree que dice eso la Biblia? ¿Para mí? ¿Para otras personas? ¿O para todos? Es para todos. Entonces, bueno, hicimos una oración juntos, la señora tuvo paz en su corazón, bueno, esa misma semana pasó a la eternidad. El cristiano de ninguna manera puede tener culpa. Si hay cosas sin resolver, las tenemos que resolver. Si no somos capaces de resolverlas solo, entonces acudamos a nuestros mentores, a nuestros líderes, a nuestros pastores espirituales y volquemos nuestras inquietudes, nuestros pesares, esa congoja, eso que nos perturba, y juntos van a intentar solucionar el asunto. Y si hay cosas para reparar, como en este caso, un hijo que viene de arrastre, bueno, hay que buscar la manera de hacerse responsable de esas realidades. La segunda cosa que este pasaje, esta partecita, las cosas viejas pasaron, Dios perdonó todos nuestros pecados, pero lo que sí tenemos que resolver ahora, y esta es la palabra clave, resolver, es el asunto de nuestros hábitos. Todos traemos de nuestra vieja vida algunos hábitos. ¿Y por qué hablamos de los hábitos? Porque miren, primero, nosotros formamos nuestros hábitos. Un día decidimos, vamos a poner un ejemplo de los muchos que hay. El cigarrillo, por ejemplo, hay gente que está perturbada porque no puede dejar de fumar, porque sí, uno se adquirió el hábito y después llega un momento que el mismo hábito se adueña de nuestra voluntad. Entonces tenemos que reconocer el hecho de que, bueno, tenemos un problema con los hábitos, pero Dios quiere que lo resolvamos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. No podemos, ahora que somos hijos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, no podemos ocuparnos en glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, ejerciendo los hábitos que nos caracterizaban de antes, de fumar, de mentir y todas esas cosas que hacíamos antes. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Bueno, eso lo tenemos que identificar y resolver, porque Dios quiere que lo resolvamos. No podemos avanzar en el crecimiento y en la madurez espiritual, no podemos avanzar en seguir conociendo a Dios hasta que no tenemos victoria sobre los hábitos. No es la intención de Dios mortificarnos con nuestros hábitos, ni manipularnos, ni tenernos bajo la pata, de ninguna manera. El que quiere eso es el diablo. Quiere tenerte oprimido bajo la pata, que tus culpas por no poder solucionar el tema de los hábitos, tenerte esclavizado bajo su pata. Pero Dios, en su voluntad, en su amor, por el mucho amor con que nos ama, Él anhela que seamos libres. Por eso dice la Biblia que si el Hijo de Dios nos liberta, seremos verdaderamente libres. Dios no quiere que ni tú, ni yo, ni nadie que pertenecemos a su familia, seamos víctimas y esclavos de los hábitos, sino que por el contrario, tenemos que cambiar un hábito malo, sustituirlo por un hábito bueno. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en una carta le aconseja, bueno, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje con sus manos, para que tenga lo necesario para sí mismo, para que tenga un ahorro para los casos de necesidad. Es decir, si el ahorro es para uno necesita un dinero extra y lo tiene, pero también dice si alguien necesita y podemos ayudar con eso que tenemos, que hemos guardado, que es resultado y fruto de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando de robar, apropiarnos de lo ajeno, apropiarnos del esfuerzo ajeno, dejamos eso atrás y ahora procuramos ganarnos nuestro sustento y lo necesario para nuestras vidas con nuestro propio esfuerzo. ¿Eso es cambiar un hábito?
por otro. Es como el que miente. Hay personas que se han acostumbrado tanto a mentir que viven mintiendo sin darse cuenta. Lo peor de un mentiroso es creer sus propias mentiras. Bueno, tenemos que identificar el hecho que tenemos un problema con la mentira, dejarlo atrás y sustituirlo por la verdad, por las cosas como son realmente. Cambiar un hábito por otro. Dios ha perdonado todos nuestros pecados, pero ahora tenemos que trabajar con nuestros hábitos. Esa es la segunda cosa. La primera cosa, nacimos de nuevo, somos templo del Espíritu Santo, tenemos que estar ocupados en glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu que pertenecen a Dios. La segunda cosa ahora, bueno, despojémonos de toda culpa y resolvamos los hábitos que nos siguen esclavizando y cambiémoslo por hábitos nuevos. Esa es la naturaleza del Evangelio. A eso somos perfilados. Finalmente, la tercera parte del versículo dice que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La tercera parte dice, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. La misma naturaleza de la conversión ya nos perfila a abandonar lo viejo que estábamos acostumbrados a hacer y nos perfila a una serie de cosas nuevas que vienen a nosotros como parte de un proceso de muchas fases que vamos quemando etapas una por una, hasta que logremos la madurez plena, la estatura espiritual plena, que la libertad completa plena, y eso nos va a permitir de alguna manera entrar en otra esfera de la vida espiritual. He preguntado muchas veces, ¿cuáles son las cosas nuevas? ¿Cuáles son las cosas nuevas a las que nos perfila la conversión a nuestro Señor Jesucristo? Mucha gente no sabe, pero no sabe no porque desconozca del asunto, sino que por un defecto nuestro de que a veces no definimos las cosas. No nos tomamos el trabajo de definir las cosas. La definición para un hijo de Dios es muy importante, porque un chorizo largo, pero largo, así, lo resumimos en una frase corta, esa es la definición, y esa frase cortita lo dice todo. Un chorizo largo resumido en una frase corta que lo diga todo. ¿Y a qué cosas nuevas nos ha llamado o nos perfila la conversión a nuestro Señor Jesucristo? Tengo anotadas aquí algunas que las voy a recitar, pero hay unas cuantas más. ¿A cuáles cosas nuevas somos perfilados? ¿Qué debo hacer con ellas? Dios nos perfila a tener nuevos principios. Los principios son fundamentales en nuestras vidas, siempre están expuestos a los cambios, porque los principios son esas ideas, esos valores que nosotros asumimos y que de alguna manera comienzan a regir en nuestras vidas. Principios nuevos, los propósitos nuevos. Antes de conocer a Cristo éramos un tiro al aire, vivíamos al cohete sin ton ni son, pero ahora que estamos en Cristo, en estas cosas nuevas a las cuales la naturaleza de la conversión nos perfila, entre ellas es el propósito eterno de Dios que se tiene que aplicar en nuestras vidas. No todas las personas tienen el mismo propósito de Dios, pero todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios somos llamados a descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Bueno, a muchas personas, como en este caso este servidor, que es medio lento de entender, nos lleva muchísimo tiempo entender algunas cosas. Pero como estamos perfilados, la naturaleza de la conversión ya nos perfila a las cosas nuevas, entonces vamos descubriendo propósitos nuevos, acciones nuevas, las acciones cotidianas. Antes hacíamos las cosas de una manera, pero ahora lo estamos haciendo de otra manera. Adquirimos valores nuevos. Algunas cosas antes eran valiosas. Por ejemplo, yo me acuerdo, voy a hablar por mí mismo, andar en la joda era lo más valioso para mí. ¿Para qué estoy joven? ¿Para qué tengo ahí el piripicho? Para disfrutarlo. Bueno, la joda era el valor primordial de mi vida. Pero ahora, la naturaleza de la conversión me ha perfilado a hacer un cambio de valores. Y esos valores se expresan en mi vida cotidiana y en todos mis intereses. Entonces,
Somos llamados a eso. Y el resumen de todas estas cosas hace que tengamos un estilo de vida nuevo, diferente al anterior. Pero lo más importante, a los cuales nos perfila la conversión, es a escuchar las directivas del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Nosotros tenemos, los cristianos, tenemos la Biblia. En la Biblia tenemos parte de la voluntad de Dios, hay cosas entendibles, cosas que nos hablan, y muchas veces la Biblia que nos dice una cosa, el Espíritu de Dios la toma, empieza a trabajar por dentro y nos perfila otras cosas que no están mencionadas explícitamente en la Biblia, pero que son parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice la Biblia que Dios es el que produce en nosotros. ¿Cómo lo produce? Por el Espíritu Santo. Nos produce el querer hacer las cosas, nos produce el deseo de concretarlas. Una cosa es el deseo, otra cosa es la concretarla. Yo puedo querer un montón de cosas y yo puedo expresar, sí, como me gustaría, pero el querer tiene que materializarse en hechos concretos en nuestras vidas. Y Dios desea que seamos personas equilibradas emocionalmente, que todos nuestros afectos estén saneados, que tengamos nuestra vida interna en quietud y en paz. Somos llamados a eso, y las cosas nuevas a las cuales la conversión nos perfila, tiene que efectuar algunos cambios en nosotros. El asunto clave en este asunto de las cosas nuevas es si estamos dispuestos a aprender. Si estamos dispuestos a aprender. Me conta que a muchísimos uruguayos no nos gusta aprender. No, yo ya fui a la escuela, a mí no me vengan cosas raras, yo ya fui a la escuela, ya aprendí a leer y a escribir, yo ya no tengo más nada que aprender, yo ya fui al liceo, yo ya hice mi carrera, ya se terminó todo. Ya, ¿qué voy a aprender? ¿Qué me va a enseñar? Mi querido hermano y hermana, si no estamos dispuestos a aprender aquellas cosas que Dios desea mostrarnos, mucho me temo que vamos a quedar estancados. Nos vamos a estructurar en un molde, vamos a estar ahí moldeados, encajonados en una idea, en un molde, en una filosofía de vida hermética que no permite ninguna serie de cambios. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nos muestra su voluntad para nuestra senda diaria, nuestro andar cotidiano, rebota con nuestra voluntad de no querer aprender. Si no estás dispuesto a aprender, mi querido hermano, mucho me temo que vas a quedar estancado en una idea del pasado. Tu vida interna no se va a renovar porque somos llamados a la renovación constante. La renovación en el Espíritu Santo. Por eso, entre las cosas nuevas se encuentra escuchar las directivas del Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a aprender? ¿Estás dispuesto a aprender? La naturaleza de la conversión nos perfila a aprender. Nos perfila a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Nos perfila a resolver cosas que todavía no están resueltas como nuestros hábitos. Y nos perfila a seguir aprendiendo. Entonces lo único que nos queda es rendirnos a la voluntad de Dios. Dice la palabra: no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios tiene algunas características importantes. Es buena, porque es buena, es saludable para el ser humano, para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Es buena, es agradable. Cuando uno cumple la voluntad de Dios hay una satisfacción interna que no se puede medir con palabras. Y también es agradable y es perfecta porque encaja como anillo al dedo. Es como el cambio, uno pone el cambio en el automóvil. Así la voluntad de Dios encaja a la perfección en nuestras vidas. Entonces, para despedirnos con este tema de la naturaleza de la conversión, tengo que preguntarte, mi querido hermano y hermana, ¿cuándo fue la última vez
que escuchaste las directivas del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez? Y si escuchaste, ¿obedeciste? ¿Te rendiste a ella? ¿O luchaste contra ella? Miren, cuando Dios nos revela su voluntad, todo nuestro mundo queda patas para arriba. Todos nuestros esquemas son rotos. Todo nuestro elaborado mundo se queda hecho pedazos. Y eso trae mucho desconcierto en la vida, me conta. Pero ¿sabe qué? Cuando uno se rinde a esa voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, uno escucha las directivas del Espíritu Santo, entonces nuestras vidas tienen un propósito noble, se van renovando nuestros propósitos, Dios nos va compartiendo más de sus cosas y vamos teniendo un avance en lo que es nuestro ministerio cristiano. Y sobre todo, nos proyecta al ministerio específico que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Así que, si estás dispuesto a aprender, porque podés no estar dispuesto a aprender, si estás dispuesto a aprender, Dios te va a abrir una puerta de victoria y de bendición. Si estás dispuesto a aprender, Dios te va a abrir una puerta de victoria y de bendición. ¿No es lo que todos queremos? Claro que sí. Pero Dios nos pide que tengamos en cuenta, en primer lugar, que tomamos conciencia que somos templo del Espíritu Santo. No somos propietarios de nosotros mismos. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu que le pertenecen a Él. ¿Por qué le pertenecen a Él? Porque Cristo con su sangre pagó el precio para liberarnos de todos nuestros pecados y aún de la pata de Satanás y de la maldición eterna. Él nos compró con su sangre. Y si Él nos compró, no me pertenezco a mí mismo. Ni siquiera antes de convertirme me pertenecía a mí mismo. No, Señor. Antes de conocer a Cristo pertenecía a otro. Ahora que me convertí, pertenezco al Señor Jesús, que resucitó de los muertos. En segundo lugar, Dios ha perdonado todos nuestros pecados. No podemos albergar culpa y sí tenemos que resolver los hábitos de la vieja vida que todavía nos esclaviza. Y finalmente, tenemos que estar dispuestos a aprender. Y sobre todo, aquellas cosas que el Espíritu de Dios nos quiere compartir. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Y si tú no conoces a Jesús todavía, ahí donde estás, puedes invitar a Jesús a que penetre en tu vida. Pero no va a entrar de obligado, no te va a obligar, pide permiso. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús nunca obliga a nadie, Él pide permiso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que entre toda la gente del mundo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Dios te visite y haga prosperar tu alma. Nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de la Ruta de la Fe. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.